Ezequiel 46:16. Así dice el Señor Yahvé: si el príncipe hiciera a uno de sus hijos un don tomado de su heredad, el don pertenecerá al hijo y será propiedad suya como heredad. Pero si el don tomado de su heredad lo hace a uno de sus servidores, le pertenecerá a éste hasta el año de remisión. Luego volverá al príncipe y su heredad será de sus hijos. No podrá tomar el príncipe nada de las heredades del pueblo, despojándolos de su posesión. De lo suyo heredará a sus hijos, para que mi pueblo no salga de la heredad de cada uno. Metióme luego por la entrada, que está al lado de la puerta, en las cámaras santas destinadas a los sacerdotes, hacia el norte, y vi que había un lugar en el fondo del lado de occidente. Y me dijo: ese es el lugar donde los sacerdotes harán cocer la carne de los sacrificios por el delito y por el pecado, y donde se cocerán las ofrendas para no llevarlas al atrio exterior, sacrificando al pueblo. Llevóme luego al atrio exterior y me hizo pasar por los 4 ángulos del atrio, y vi que a cada ángulo del atrio había un patio de 40 codos de largo y 30 de ancho, todos 4 de las mismas medidas en cada uno de los 4 ángulos, y en todos ellos había en torno una pared y abajo fogones alrededor de las paredes, y me dijo: estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán el sacrificio del pueblo. Ezequiel 47. Llevóme luego otra vez a la entrada del templo y vi que debajo del templo al oriente brotaban aguas, pues la fachada del templo estaba al oriente y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo, del mediodía del altar. Me llevó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por fuera hasta el exterior de la puerta oriental, y vi que las aguas salían del lado derecho. Al salir hacia oriente llevaba aquel varón en la mano un cordelillo, y midió 1000 codos, y me hizo atravesar las aguas. Llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo atravesar las aguas, llegaban hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo atravesar las aguas, llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000, y era ya un río, que me era imposible atravesar porque las aguas habían crecido y tenían que pasarse a nado. Era un torrente que no podía atravesarse. Díjome: ¿has visto, hijo de hombre? Luego me hizo volver siguiendo la orilla del río, y entonces vi que en una y otra parte había en la ribera muchos árboles. Y me dijo: hijo de hombre, estas aguas van a la región oriental, bajan al Arabá y desembocan en el mar, en aquellas aguas pútridas, y éstas se sanearán. Y todos los vivientes que nadan en las aguas, por donde quiera que entre este río, vivirán. Y el pescado será allí abundantísimo, porque al llegar estas aguas, las del mar se sanearán, y los peces tendrán vida hasta donde llegue el río. Junto a sus orillas estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglayim será un tendedero de redes, y por sus variadas especies será el pescado tan numeroso como los del mar grande. Sus charcas y sus lagunas no se sanearán, serán dejadas para salinas. En las riberas del río, al uno y otro lado, se alzarán árboles frutales de toda especie, cuyas hojas no caerán y cuyo fruto no faltará. Todos los meses madurarán sus frutos por salir sus aguas del santuario y serán comestibles, y sus hojas medicinales. Así dice el Señor Yahvé: estas son las fronteras de la tierra que distribuiréis a las 12 tribus de Israel, a José una parte doble. Cada uno de vosotros tendrá su parte igual que la de los otros, de lo que yo, alzando mi mano, juré dar a vuestros padres, y esta será la tierra de vuestra heredad. Estas, pues, serán las fronteras: del lado del norte, desde el mar grande camino de Getlón hasta llegar a Sedad, Hamat Berota, Sibraim, entre la frontera de Damasco y la frontera de Hamat, Jaser Enón en la frontera de Jaurán. Así la frontera correrá desde el mar hasta Jaser Enón, dejando al norte el territorio de Damasco al lado de la frontera de Hamat. Esta es la frontera septentrional. Del lado de oriente, la frontera entre Jaurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel será el Jordán. Mediréis desde el confín hasta el mar oriental, hasta Tamar. Esta es la frontera oriental. Del lado del sur, al mediodía, desde Tamar hasta las aguas de Meribat Cades, en la dirección del torrente hasta el mar grande. Esta es la frontera meridional, la del mediodía.
Del lado de occidente la frontera será el mar Grande hasta frente a Hamat. Esta es la frontera occidental. Partiréis esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel, y echaréis suerte sobre ella para heredad vuestra y de los extranjeros que entre vosotros peregrinan y entre vosotros han engendrado hijos, pues los tendréis como naturales entre los hijos de Israel y entrarán en suerte con vosotros para heredarse entre las tribus de Israel. En la tribu en que peregrinare el extranjero, en ella le daréis su heredad, dice el Señor Yahvé. Ezequiel 48. Estos son los nombres de las tribus, partiendo de la frontera septentrional a lo largo del camino de Hetlón que lleva a Hamat hasta Jaser Enón, dejando al norte la frontera de Damasco, a lo largo de Hamat. Dan, una parte. Junto a Dan, desde el lado del oriente hasta la orilla del mar, Aser, una parte. Junto a Aser, desde el lado de oriente hasta la orilla del mar, Neftalí, una parte. Junto a Neftalí, desde el lado de oriente hasta el mar, Manasés, una parte. Junto a Manasés, desde el lado de oriente hasta el mar, Efraín, una parte. Junto a Efraín, desde el lado de oriente hasta la orilla del mar, Rubén, una parte. Junto a Rubén, desde el lado de oriente hasta la ribera del mar, Judá, una parte. Junto a Judá, desde el lado de oriente hasta la orilla del mar, estará la porción que reservaréis de 25.000 codos de ancho y larga, cuanto cada una de las partes de oriente a occidente, y en medio de ella estará el santuario. La porción que reservaréis para Yahvé tendrá 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho. Esta porción pertenecerá a los sacerdotes y será santa. 25.000 codos por el norte, 10.000 codos de anchura al occidente, 10.000 de anchura al oriente y 25.000 de longitud por el mediodía, y en medio de ella estará el santuario de Yahvé. Pertenecerá a los sacerdotes consagrados, a los hijos de Sadoc que hicieron el servicio en mi santuario y no se descarriaron, como se descarriaron los levitas cuando se descarriaron los hijos de Israel. Les pertenecerá como porción santísima reservada de la porción de tierra que se reserva al lado de la de los levitas. Los levitas tendrán, paralelamente al límite de los sacerdotes, 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho, 25.000 en toda la longitud y 10.000 en la anchura. No podrán vender ni permutar nada, ni exportar las primicias de la tierra, porque están consagradas a Yahvé. Los 5.000 codos restantes, en la anchura de los 25.000, serán profanos para la ciudad, para las casas y los alrededores. La ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. A la parte del norte 4.500 codos y 4.500 codos a la parte del mediodía. A la parte de oriente 4.500 codos y 4.500 codos a la parte de occidente. El contorno de la ciudad será al norte de 250 codos y de 250 al mediodía. Al oriente de 250 codos y de 250 al occidente. Lo que queda de longitud delante de la porción santa, 10.000 codos al oriente y 10.000 al occidente, los que quedan serán para que de su producto se mantengan los que trabajan para la ciudad. La labrarán los operarios de la ciudad, tomados de entre todo Israel. La parte reservada tendrá en conjunto 25.000 codos por 25.000, y para propiedad de la ciudad tomaréis la cuarta parte de la porción consagrada. De lo que queda a ambos lados de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos de la porción santa hasta el oriente, y a occidente, a lo largo de los 24.000 codos hacia la frontera occidental, paralelamente a las partes, será para el príncipe. Eso será lo del príncipe. Así la porción santa y el santuario estarán en el medio. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. He aquí las otras tribus. Desde el oriente hasta la orilla del mar, Benjamín, una parte. Al lado de Benjamín, desde oriente a la orilla del mar, Simeón, una parte. Al lado de Simeón, desde oriente hasta el mar, Isacar, una parte. Al lado de Isacar, desde oriente hasta el mar, Zabulón, una parte. Al lado de Zabulón, desde oriente hasta el mar, Gad, una parte. Al lado de Gad, al lado meridional hacia el mediodía, correrá la frontera desde Tamar hasta las aguas de Meribat Cades.
a lo largo del torrente hasta el mar grande. Tal es la tierra que partiréis en heredad a las tribus de Israel, y tales sus partes, dice el Señor Yahvé. Estas serán las salidas de la ciudad. Al lado del norte medirá 4.500 codos. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Tendrá al norte 3 puertas. Una la puerta de Rubén, otra la puerta de Judá y la otra la puerta de Leví. Al lado oriental 4.500 codos y 3 puertas. Una la puerta de José, otra la puerta de Benjamín y otra la puerta de Dan. Del lado del mediodía medirá 4.500 codos y tendrá 3 puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, una, la puerta de Zabulón, una. Del lado de occidente, 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Aser, una, la puerta de Neftalí, una. El perímetro, 18.000 codos. Y el nombre de la ciudad será desde aquel día Yahvé allí.